Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, estoy segura, va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Prepárense porque vamos a desvelar un secreto que hasta ahora se mantenía bajo un velo de misterio, pero que parece que por fin ha salido a la luz de la manera más inesperada. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza, dos figuras que han conquistado corazones dentro y fuera de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, porque la noticia bomba de hoy es que, al parecer, Demet Özdemir ha confesado su amor a Can Yaman, y créanme, los detalles que han salido a la luz son dignos de un guión de telenovela. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a sumergirnos en esta historia. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan palpable que traspasaba la pantalla y hacía soñar a millones de espectadores. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión, y las especulaciones sobre una posible relación en la vida real nunca cesaron. De hecho, durante el rodaje de la serie e incluso después de su finalización, los rumores de un romance entre Demet y Can fueron un constante tema de conversación en los medios y entre los fans. Se les veía juntos compartiendo momentos, y esa conexión especial era evidente para cualquiera que siguiera sus carreras. Sin embargo, ellos siempre mantuvieron una postura prudente, declarando que eran buenos amigos y compañeros de trabajo, sin dar pie a confirmaciones oficiales. Y como suele suceder en estos casos, la vida de las celebridades sigue su curso. Ambos han tenido sus respectivas vidas personales, sus altibajos, y las relaciones han ido y venido. Pero, ¿qué ha pasado ahora para que volvamos a traer este tema a la palestra con tanta fuerza? La verdadera chispa que ha encendido este revuelo se originó en unas recientes declaraciones, o más bien, en unas palabras que han sido interpretadas como una confesión directa. Al parecer, y aquí es donde entra el secreto revelado, Demet Özdemir, en un momento de aparente sinceridad y quizás tras un tiempo de reflexión, ha compartido sentimientos que antes guardaba para sí. Se rumorea que en una conversación privada, o quizás en un entorno más íntimo, Demet habría admitido que todavía guarda un cariño muy especial por Can Yaman, e incluso habría ido más allá, expresando que su amor por él nunca desapareció del todo. Imaginen la sorpresa de quienes escucharon estas palabras. Para los que siempre soñamos con verlos juntos, esto es música para nuestros oídos, ¿verdad? Pero vamos a poner un poco de contexto a esto. No es que hayan anunciado una boda mañana ni nada parecido, pero la confesión de sentimientos de esta magnitud, viniendo de alguien que ha sido tan discreta sobre su vida amorosa, es un evento en sí mismo. Podemos pensar que las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente cuando la conexión en pantalla es tan fuerte, pueden ser complicadas. La línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, y es fácil para los fans proyectar sus deseos en los actores. Sin embargo, en el caso de Demet y Can, la energía que desprendían juntos era tan genuina que muchos creían, y siguen creyendo, que su conexión iba mucho más allá de un simple guión. Han pasado años desde Erkenci Kuş y ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando otras series y películas, e incluso participando en proyectos internacionales. Can Yaman, por ejemplo, ha ganado una gran popularidad en Italia y ha participado en producciones italianas, consolidando su estatus de estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía y ha sido reconocida por su talento y belleza, siendo un referente en la industria. Entonces, ¿por qué ahora esta confesión? ¿Qué ha podido desencadenar que Demet abra su corazón de esta manera? Una de las teorías es que al ver a Can Yaman triunfar en el extranjero, o quizás al coincidir en algún evento o simplemente al reflexionar sobre el pasado, esos sentimientos latentes hayan resurgido con más fuerza. O tal vez, y esto es pura especulación, ha habido un reencuentro, una conversación que ha reavivado la llama. Es sabido que en el mundo de las celebridades, las casualidades existen y a veces, el destino tiene formas curiosas de poner a las personas en el mismo camino. Otro aspecto interesante de esta noticia es cómo ha sido recibida. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los hashtags relacionados con Demet Özdemir y Can Yaman se han vuelto tendencia mundial. Los fans están divididos entre la euforia de una posible reconciliación y la cautela de no anticipar eventos.
Algunos celebran la valentía de Demet al expresar sus sentimientos, mientras que otros se preguntan si esto significa que hay una posibilidad real de que vuelvan a estar juntos. Y por supuesto, no faltan los que recuerdan la época dorada de Erkenci y reviven esos momentos mágicos en pantalla. Es importante recordar que hasta ahora, no tenemos una confirmación oficial directa de Demet Özdemir o Can Yaman. Lo que tenemos son filtraciones, rumores, interpretaciones de declaraciones. Sin embargo, cuando estos rumores provienen de fuentes cercanas, o cuando las palabras son tan claras, es difícil ignorarlos. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus dramas y sus historias intensas, y esta situación parece sacada directamente de una de esas series que tanto nos gustan. La idea de que dos estrellas que cautivaron al mundo con su química en pantalla puedan haber tenido sentimientos profundos que han perdurado en el tiempo es fascinante. Podemos imaginar a Demet pensando en los momentos compartidos, en la intensidad de aquella época, y sintiendo la necesidad de expresar lo que aún lleva dentro. A veces, la vida nos da la oportunidad de mirar atrás y reconocer la importancia de ciertas personas y experiencias. Quizás Demet, en un momento de introspección, se dio cuenta de que el vínculo con Can fue algo especial, algo que merece ser reconocido, incluso si el futuro no está escrito. ¿Y Can Yaman, qué pensará de todo esto? Hasta ahora, él tampoco se ha pronunciado públicamente al respecto. Es probable que esté al tanto de los rumores y las reacciones de los fans. Su reacción será crucial para determinar el futuro de esta historia. ¿Se sorprenderá? ¿Se sentirá halagado? ¿Habrá algún tipo de reciprocidad? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que por ahora, solo el tiempo responderá. Lo que sí es cierto es que esta confesión ha reavivado la llama de la esperanza para muchos fans que siempre los shipearon, es decir, que siempre desearon que estuvieran juntos. La nostalgia por Erkenci es muy fuerte y la idea de que la magia que vimos en pantalla pudiera haber trascendido la ficción es algo que emociona. Pensemos en esos momentos icónicos de la serie, las miradas, los diálogos cargados de tensión romántica, las escenas que nos hicieron suspirar. Si esos sentimientos existieron en la vida real y han perdurado, le da un nuevo significado a toda esa experiencia. Es natural que este tipo de noticias generen mucha expectación. La vida de las celebridades siempre nos atrae y cuando se trata de romances, amor y secretos revelados, la curiosidad se multiplica. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más populares y con mayor proyección internacional, y cualquier noticia que los involucre tiene un gran alcance. Ahora bien, debemos ser prudentes. En el mundo de la fama, los rumores vuelan y a veces se exageran. Sin embargo, la fuente de esta información es lo que le da peso. Si se trata de personas cercanas o de filtraciones de su entorno más íntimo, entonces la probabilidad de que haya algo de verdad es considerable. Lo importante es que sea lo que sea que esté sucediendo, ha generado una conversación, ha despertado emociones y ha traído de vuelta a la memoria de muchos fans la historia de amor de Sanem y Can. Podemos analizar esto desde varias perspectivas. Por un lado, está la perspectiva de los fans, que siempre buscan una conexión romántica entre sus ídolos. Por otro está la perspectiva de los propios actores, que tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y luego está la perspectiva de la industria del entretenimiento, donde las historias de amor, incluso las no confirmadas, venden y generan un gran interés. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir, al confesar sus sentimientos, ha abierto una puerta. Ha sido valiente al expresar algo que probablemente guardaba en su corazón. Y ahora, la pelota está en el tejado de Can Yaman, o quizás en el de ambos. La forma en que manejen esta situación determinará si esta confesión se queda en un bonito recuerdo o si sienta las bases para algo más. Para concluir, la noticia de que Demet Özdemir confiesa su amor a Can Yaman es, sin duda, uno de los secretos más jugosos que ha salido a la luz recientemente en el mundo del espectáculo turco. Nos recuerda que la línea entre la ficción y la realidad a veces es más delgada de lo que pensamos, y que los sentimientos profundos pueden perdurar a lo largo del tiempo. Ya sea que esto lleve a una reconciliación o simplemente sea una confesión de un amor pasado, es una historia que nos emociona y nos mantiene al borde de nuestros asientos. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dejarse atrapar por esta intrigante noticia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que habrá una reconciliación? ¿Qué opinan de esta confesión?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus opiniones y las teorías que puedan tener. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más historias así, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y secretos revelados. Hasta la próxima.